Compás, yo vi a una mujer amarrada a un árbol ahí mismo junto a la carretera, y lo que me dijo, neta, me dejó frío. No es de esas cosas que uno olvida, y todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo verla ahí, temblando. Si alguna vez te tocó vivir algo raro en la ruta, o ayudar a alguien sin pensarlo dos veces, quédate a escucharme. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo me estás oyendo? Yo soy Ramiro Ortega, tengo 54 años y más kilómetros, recorridos que cualquier otra cosa que pueda llamar mía. Desde que quedé viudo y perdí a mi único hijo en un accidente de moto, mi vida es pura carretera. Aquella madrugada iba por la Federal 45, cerca de Jiménez, Chihuahua, rumbo a León, Guanajuato, con el Kenworth T800 lleno de granos. El radio ya ni chisporroteaba, y el único sonido era el rugido grave del motor. Afuera, el aire frío se metía por la ventanilla entreabierta, y el olor a diésel me llenaba la nariz, como siempre. Paré en un tramo, solitario para estirar las piernas y hacer una parada rápida, de esas que uno hace casi en automático. Pero esa noche, algo estaba raro. El cielo estaba tan cerrado que ni las estrellas se asomaban, y el silencio no era el de siempre, ese silencio tranquilo de la madrugada. Era un silencio pesado, como si la carretera estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché, un gemido bajito, quebrado, que venía desde el monte, a unos metros del acotamiento. No sé por qué, pero sentí un jalón en el pecho, como si alguien me empujara a ir. Agarré la linterna que siempre traigo en la cabina y con el crujido de la grava bajo mis botas me fui metiendo entre los arbustos. La luz temblaba en mi mano y de pronto iluminó algo que me heló la sangre. Una muchacha amarrada con cinta en las muñecas, la ropa rasgada y la piel llena de moretones. Tenía los ojos abiertos, asustada, pero no gritó. Solo se hizo hacia atrás como pudo, como si no supiera si yo era otra amenaza. Me acerqué despacio, levantando la otra mano para que viera que no traía arma. «Tranquila, no te voy a hacer daño», le dije con la voz más calmada que pude, aunque por dentro traía el corazón golpeando como martillo. Con la navaja que uso para cortar lazos de carga, fui liberando sus muñecas. La cinta estaba tan apretada que me costó trabajo y le dejó marcas rojas profundas. Apenas quedó libre, se encogió sobre sí misma, como si esperara el siguiente golpe. Le ofrecí mi botella de agua y la tomó con manos temblorosas, bebiendo a tragos cortos, mirando a todos lados como un animal acorralado. Quise preguntarle su nombre, pero antes de que lo hiciera, susurró con una voz ronca que no la llevara con la policía. «No, no puedo. Ellos, algunos de ellos, son parte», dijo sin mirarme a los ojos. Ahí mismo sentí cómo se me encendía una alerta por dentro. Supe que, si decidía ayudarla, me estaba metiendo en algo grande, pero la decisión ya estaba tomada. «Mientras estés conmigo, nadie te va a tocar», le dije. La llevé hasta la orilla del camino, cuidando que nadie pasara en ese momento. Abrí la puerta de la cabina y le dije que subiera rápido. Se quedó dudando unos segundos, como si todavía no confiara, pero al final puso un pie en la escalerilla y se acomodó en el asiento del copiloto. Encendí el motor y retomé la carretera, con los ojos más en los retrovisores que en el frente. El ruido del motor parecía más fuerte que nunca y cada sombra en la cuneta me hacía apretar el volante. Pasamos casi una hora sin decir palabra. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia ligera en el parabrisas y el zumbido del motor. Yo no dejaba de pensar en lo que había dicho sobre la policía y en cómo demonios había terminado ahí. Ella miraba por la ventanilla, con la botella de agua entre las manos, como si temiera que alguien pudiera arrancársela. Al llegar a un tramo más solitario, le ofrecí una manta vieja que siempre llevo para el frío. No me dio las gracias, solo la abrazó contra el pecho y,
En ese silencio sentí que algo muy grave estaba detrás de todo. Cuando el cielo empezó a clarear, ya estábamos cerca de Torreón. Fue entonces que, sin que yo preguntara, ella habló por primera vez con un poco más de firmeza. «Me llamo Valeria». Lo dijo mirando al frente, como si el nombre no le perteneciera del todo. En un paradero pequeño de traileros, estacioné para tomar un café y estirar las piernas. Mientras el vapor de la taza me golpeaba la cara, ella empezó a contarme. Había salido de su pueblo con la promesa de un trabajo como niñera en la Ciudad de México. Nunca llegó a ese trabajo. La engañaron y terminó encerrada en un cuarto, vigilada por hombres que no ocultaban lo que querían hacerle. Me contó que había otras chicas y que escuchaba conversaciones donde se mencionaban nombres de empresarios y hasta de policías. Los días se habían vuelto una mezcla de miedo y espera, hasta que, de alguna manera que no quiso explicar del todo, logró escapar. Su voz se quebró al decirlo, pero en sus ojos había algo más, una mezcla de rabia y vergüenza. Yo solo la escuchaba, sintiendo que la temperatura del café en mis manos no coincidía con el frío que me recorría por dentro. Volvimos a la carretera antes de que el paradero empezara a llenarse. No quería arriesgarme a que alguien la reconociera o hiciera una llamada equivocada. A los pocos kilómetros, en el retrovisor, vi un sedán negro con vidrios polarizados que me seguía desde hacía rato. No cambiaba de carril, no aceleraba ni se rezagaba, solo mantenía la misma distancia. Sentí un nudo en el estómago y traté de no mostrar mi inquietud para no asustar más a Valeria. Decidí desviarme de la ruta principal y tomar el camino hacia la Sierra de Álvarez. Era más estrecho, con curvas cerradas y menos tráfico, lo que podía ayudarme a perderlos. Pero la lluvia empezó a caer con más fuerza y el pavimento mojado volvió la conducción un juego peligroso. En una curva cerrada, el camión derrapó lo suficiente para golpearme el corazón en el pecho. Valeria se golpeó el hombro contra la puerta, soltando un quejido. «¿Estás bien?», le pregunté. Asintió con la cabeza, aunque su respiración rápida decía otra cosa. Apreté el volante con más fuerza y bajé una marcha para controlar mejor el camión en las curvas. Cada tanto miraba por el retrovisor, pero el sedán ya no estaba a la vista. Eso no me tranquilizó. Al contrario, uno en la carretera aprende que a veces es peor no ver al que te sigue. Valeria se había quedado en silencio, mirando el parabrisas como si buscara respuestas en las gotas que corrían por el vidrio. Después de casi una hora por ese tramo, la lluvia empezó a ceder y el cielo se abrió un poco. Paré en un claro de la sierra para revisar las correas de la carga, aunque en realidad quería tomar aire y escuchar si había algún ruido de motor acercándose. El olor a tierra mojada era fuerte, mezclado con ese aroma metálico que deja la tormenta. Valeria bajó un momento, estiró las piernas y me miró como si quisiera preguntar algo, pero no dijo nada. Fue un silencio raro, de esos que pesan más que cualquier palabra. Volvimos a subirnos al camión y retomamos la marcha, esta vez con un plan más claro en mi cabeza. No podía llevarla a la policía local, y mucho menos dejarla en algún refugio cualquiera. Recordé a Renato Zárate, un viejo amigo de mis tiempos de rutas hacia el sur, ahora metido de lleno en el periodismo independiente. Si alguien podía ayudarla y, de paso, poner en evidencia a esa gente, era él. Su base estaba en Villahermosa, Tabasco. Un viaje largo, pero era nuestra mejor carta. Mientras conducía, la tensión no me dejaba relajar. En cada gasolinera y en cada fonda donde parábamos a comprar algo, notaba miradas que duraban un poco más de lo normal. Un par de tipos en un puesto de tacos nos siguieron con la vista hasta que nos perdimos en la esquina. Tal vez eran imaginaciones mías, o tal vez no. Valeria parecía sentirlo también, porque comía rápido y apenas hablaba. Yo
Intentaba mantener la charla ligera, pero siempre con un ojo puesto en la puerta y otro en la calle. En San Luis Potosí, mientras cargábamos combustible, vi otro sedán oscuro estacionado al otro lado del puesto. No era el mismo de antes, pero la coincidencia me revolvió el estómago. El tipo que estaba al volante no hacía nada, solo fumaba, con el brazo apoyado en la ventana, mirando de reojo hacia nuestro lado. Le indiqué a Valeria que se quedara dentro de la cabina y salí como si nada, pero con la piel erizada. Cuando volví a subir, le dije sin rodeos: «Tenemos que seguir ya». Tomé una ruta alterna que bordeaba zonas menos transitadas, donde la carretera se angosta y el monte se acerca tanto que parece que las ramas te van a golpear el espejo. No era el camino más rápido ni el más seguro, pero sí el que me daba más oportunidades de perder a cualquiera que nos siguiera. Durante horas, lo único que escuchamos fue el motor y el ruido seco de las llantas contra parches de asfalto viejo. Cada sombra en la cuneta se sentía como una amenaza agazapada. Ya estábamos a mediodía de camino cuando el clima volvió a cambiar. Nubes pesadas cubrieron el cielo y un viento húmedo empezó a empujar el camión de lado. Era como si todo a nuestro alrededor quisiera ponernos a prueba. En una curva larga, al salir de entre dos cerros, ahí estaba, un coche bloqueando parcialmente el carril. Frené lo más suave que pude para no perder el control. Dos hombres bajaron, uno de ellos con la mano y, escondida bajo la chamarra, Valeria se tensó de inmediato, agarrando el borde del asiento. «No salgas», le dije, mientras echaba mano a la barra de hierro que uso para ajustar las lonas. Sentí cómo la adrenalina me nublaba la vista, pero también cómo algo dentro de mí me decía que no podía dejar que se la llevaran. El ruido del motor en ralentí y el golpeteo del viento en las chapas fueron los últimos segundos de calma antes de que todo estallara. Uno de ellos se acercó a mi puerta y golpeó el vidrio con los nudillos, sonriendo de una forma que no presagiaba nada bueno. El otro rodeó el frente del camión y en ese movimiento vi el brillo metálico de un arma escondida. Bajé el vidrio apenas unos centímetros. «Entregue a la muchacha y no pasa nada», dijo el de la sonrisa, como si me estuviera ofreciendo un trato. Sentí que la sangre me hervía, pero no moví un músculo de la cara. En ese instante, Valeria, que hasta entonces había estado encogida en su asiento, agarró la llave de cruz que llevaba junto a sus pies. Cuando el hombre del otro lado abrió la puerta del copiloto para intentar jalarla, ella lo golpeó con todas sus fuerzas en el brazo, arrancándole un grito y haciéndolo retroceder. Ese segundo de sorpresa fue suficiente para que yo empujara la puerta contra el otro tipo y bajara de un salto, con la barra lista. El que estaba armado intentó sacar la pistola, pero le metí un golpe seco en la muñeca con la barra, lo suficiente para que la soltara y cayera al asfalto. No tuve tiempo de pensar. Todo fue instinto. Valeria, todavía con la llave de cruz en las manos, se puso entre la puerta abierta y el asiento, lista para volver a golpear si hacía falta. El otro sujeto se lanzó sobre mí y terminamos forcejeando junto a la llanta delantera, resbalando en el pavimento húmedo. En medio de ese caos, escuché un disparo. No supe de dónde vino, pero sentí el ardor en el brazo izquierdo. Un rozón, lo bastante para calentarme la piel y llenarme la camisa de sangre. Eso no me detuvo. Con un último empujón logré derribar al hombre y lo vi rodar hacia la cuneta. Recuperé la pistola del suelo, apunté sin disparar y grité que se largaran. Entre insultos y amenazas, corrieron hacia su coche y desaparecieron en la curva. Subí de nuevo a la cabina, con el corazón golpeando en las sienes. Valeria estaba pálida, respirando rápido, pero sus manos ya no temblaban. Arranqué el camión y metí cambios como si el pedal me quemara. Durante varios kilómetros no hablamos, solo se escuchaba el rugido del motor y el golpeteo del viento en los espejos.
El dolor en el brazo empezaba a hacerse más fuerte, pero lo ignoré. Lo importante era poner la mayor distancia posible entre nosotros y esos tipos. A medida que avanzábamos hacia el sur, el paisaje cambiaba. Menos cerros, más vegetación densa y un aire pesado que olía a tierra húmeda y hojas podridas. Valeria rompió el silencio para preguntar si de verdad conocía a alguien que pudiera ayudarla. Sí, le dije sin apartar la vista de la carretera, y no solo ayudarte, también hacer que esto salga a la luz. Vi por el rabillo del ojo cómo apretaba la manta contra el pecho, como si esas palabras fueran lo único que la mantenía firme. Llegamos a Villahermosa al caer la tarde, con el cielo teñido de ese naranja espeso que anuncia más lluvia. La ciudad bullía de tráfico y claxonazos, pero yo solo buscaba la calle estrecha donde vivía Renato. Cuando por fin vi su portón azul, toqué el claxon 2 veces, nuestra señal de sí siempre. Él salió con la misma cara de sorpresa que tendría cualquiera al verme bajar del camión, con el brazo vendado y una muchacha desconocida detrás. No hizo preguntas ahí afuera. Nos hizo pasar rápido y cerró la puerta con doble candado. Ya adentro, mientras Valeria tomaba asiento y yo intentaba explicar todo de golpe, su rostro pasó de la incredulidad a la seriedad absoluta. Ramiro, esto es grande y es peligroso, pero si lo hacemos bien, no solo la vamos a proteger, vamos a destapar un avispero. Valeria lo escuchaba con atención, y por primera vez desde que la encontré, vi en sus ojos algo parecido a esperanza. Renato preparó su cámara y un par de luces improvisadas en la mesa del comedor. Le ofreció a Valeria un vaso de agua y le dijo que hablara a su ritmo, sin presionarse. Al principio su voz era baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar desde afuera, pero poco a poco empezó a ganar fuerza. Dio nombres, lugares, descripciones, todo con una precisión que me dejó helado. Yo solo la miraba, pensando en lo lejos que había quedado aquella chica asustada que encontré amarrada en la carretera. Cuando terminamos, Renato subió el video a sus redes y a varios grupos de traileros que todavía mantienen contacto por todo el país. No pasó ni una hora antes de que los mensajes empezaran a llegar. Unos ofreciendo apoyo, otros contando casos similares y otros más pidiendo que tuviéramos cuidado. Esa misma noche, el video estaba circulando por WhatsApp y Facebook, llegando incluso a medios que rara vez se metían en ese tipo de historias. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en una fonda pequeña, escuchamos en la televisión que colgaba en la pared la voz de un presentador. Hablaba del video de una joven que había escapado de una red de trata, mencionando que ya había detenciones y que varios policías estaban suspendidos. Valeria se llevó la mano a la boca, como si no creyera que lo que estaba viendo era real. Yo la miré y asentí en silencio, sabiendo que ese era solo el primer paso. En los días que siguieron, el nombre de Valeria empezó a convertirse en símbolo. En foros de camioneros y en reuniones de ruta, la gente hablaba de ella, y algunos hasta me reconocían y me daban una palmada en la espalda. No me consideraba un héroe, pero sí me sentía en paz de haber seguido mi instinto esa noche. Renato seguía recibiendo información y gracias a la presión pública, más involucrados fueron cayendo. Pasaron unos meses y mi vida cambió de ritmo. La lesión en el brazo no me dejó volver a hacer rutas largas, pero seguía al volante en recorridos cortos por la región. Me quedé en una comunidad tranquila cerca de Macuspana, donde el ruido más fuerte era el de los gallos al amanecer. Valeria se instaló en el mismo pueblo y comenzó a trabajar en una cooperativa que ayuda a mujeres víctimas de violencia. Ahí la vi florecer, rodeada de otras mujeres que entendían su historia sin necesidad de explicaciones largas. Una mañana, mientras yo revisaba el aceite del camión, apareció con una sonrisa tímida y me dijo: «Vamos a agarrar la carretera, sin destino,
como antes. No lo dudé. Salimos sin prisa, cruzando pueblitos, comiendo en fondas donde el café siempre sabe mejor, y sintiendo ese aire húmedo que baja desde el trópico. Durante horas no hablamos mucho, pero no hacía falta. La compañía bastaba. Al caer la tarde, llegamos a un mirador improvisado a la orilla del camino, desde donde se veía el río Grijalba, extendiéndose como una cinta plateada bajo el cielo anaranjado. El motor quedó en silencio y lo único que se escuchaba era el canto de los grillos y el agua moviéndose allá abajo. Nos sentamos en el borde de unas piedras sin decir nada al principio, dejando que el momento nos envolviera. Fue Valeria quien rompió el silencio. Me miró de reojo y dijo, casi en un susurro, «Gracias por no seguir de largo aquella noche». Me quedé mirando el horizonte. Y después de unos segundos le respondí, «Yo no te encontré, tú me trajiste de vuelta». Ella sonrió, y en ese instante entendí que no se trataba solo de salvarla a ella, sino de salvarme a mí mismo de una soledad que ya creía eterna. Nos quedamos ahí un buen rato, viendo cómo el sol se escondía detrás de los cerros, pintando todo de tonos rojos y dorados. No hubo promesas ni planes, solo esa calma rara que uno siente cuando sabe que está en el lugar correcto, con la persona correcta. El aire traía olor a tierra húmeda y a madera quemada de alguna fogata, lejana, y cada sonido parecía encajar en un silencio más grande. Antes de subir de nuevo al camión, ella me puso una mano en el hombro, firme pero suave. No hizo falta decir nada más. En esa mirada había un pacto que no necesitaba palabras. Cuidarnos, pase lo que pase. Encendí el motor y mientras el ruido llenaba otra vez la cabina, pensé que la carretera, que siempre fue soledad para mí, ahora tenía algo de hogar. Avanzamos despacio por la carretera ya casi oscura, con las luces delanteras, abriendo un túnel en la noche. No había prisa. Cada kilómetro se sentía como un regalo. Valeria apoyó la cabeza contra el cristal y cerró los ojos, y yo manejé en silencio, dejándola descansar. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella madrugada en la Federal 45 y como una decisión tomada en segundos había cambiado el rumbo de 2 vidas. Cuando llegamos al pueblo, la dejé frente a su casa. Se despidió con un «nos vemos pronto», que sonó más a certeza que a promesa. Seguí hasta mi hogar. Aparqué el camión y me quedé un momento con las manos en el volante, escuchando el tic-tic del motor enfriándose. Respiré hondo. No entendía del todo por qué la vida nos había cruzado, pero sabía que había valido la pena. Y bueno, compas, esa fue la historia. No sé si las cosas pasan por casualidad o si de verdad hay algo más grande que nos pone en el camino justo, en el momento justo. Lo que sí sé es que esa noche, en esa carretera, Dios me puso una misión y no me arrepiento ni un segundo de haberla aceptado. Si llegaron hasta aquí, gracias de corazón por escucharme y acompañarme en este viaje. Este canal está empezando y cada uno de ustedes que comenta, que deja su like, que se suscribe, hace que sigamos contando historias como esta. Quiero que me digan ahí abajo desde dónde nos están viendo y qué les dejó esta historia. Esa es la mejor forma de saber que les llegó al corazón y que esperan más relatos como este. Si pueden, vean los otros videos del canal y si lo sienten en el corazón, apoyen con el botón de gracias aquí abajo. Que Dios los bendiga, que nunca les falte compañía en la carretera y que siempre tengan alguien que los espere al final del viaje.